Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Es difícil exagerar cuando se habla de la enorme trascendencia para la sociedad del área metropolitana de Guadalajara de su bosque La Primavera. El peso de la existencia de esta floresta, que alguna vez tuvo 40,000 hectáreas, de las que solamente se protegieron mediante decreto presidencial 30,500 y de las cuales perdió como polígono protegido alrededor de 600 hace menos de 15 años, no puede ser reducido a la evidencia de sus millones de árboles que se ubican en su interior. Es verdad, las 30,000 hectáreas decretadas en firme por 42 años y la persistencia de miles de hectáreas más de bosques y pastizales naturales sobrevivientes entre infraestructura de comunicación, grandes urbanizaciones residenciales y también precarias, y decenas de parcelas con cultivos como maíz y caña de azúcar, hacen obligatorio establecer políticas públicas contundentes para que esos procesos económicos no arruinen la viabilidad del área silvestre. Es decir, se debe proteger el polígono del decreto, pero también esa serranía excluida hoy, presa de intereses diversos y con un valor especulativo elevado por la alta demanda de suelo urbano. Sin la alguna vez llamada área de amortiguamiento, los procesos de cambio de uso de suelo y de presiones urbanas industriales, agrícolas y ganaderas podrían sellar el destino de la caldera volcánica con su degradación. En 42 años se han logrado contener de manera razonable los intereses de miles de propietarios al interior del polígono, pero con la crisis del Estado de Derecho y el abandono del gobierno mexicano en la tarea de mantener su monopolio de los territorios rurales, el riesgo de que se suelte la rienda y se imponga la ley del más fuerte ha crecido. Como cualquier ecólogo puede explicarlo, la riqueza impresionante en formas de vida, en geología y en paisaje de esta serranía no depende solamente de que el territorio protegido sea respetado. Necesita que el anillo que lo rodea sea un amortiguador de procesos urbanos y todavía más que los corredores biológicos que permiten el intercambio genético sigan abiertos. El territorio donde se deben implantar políticas es, de este modo, desmesuradamente superior al grado de que obliga a que cada habitante de la conurbación tome mejores decisiones. ¿Cómo lograrlo cuando solamente se generan emociones fuertes a la puerta de un desastre y ni siquiera se poseen todos los elementos técnicos para ponderarlos de forma adecuada? Con educación ambiental, sin duda. La necesidad de acción no debe ser nublada con sentimientos desinformados. Por eso, una institución joven por su historia, pero vieja como el mundo en cuanto al objeto de sus conocimientos, como es el Museo de Paleontología de Guadalajara, Federico A. Solórzano Barreto, ha abierto una exposición temporal que pretende poner una semilla en la divulgación de esa maravilla que es la zona montañosa del poniente de Guadalajara. Entre otras cosas, nos pretende informar que cuando deambulamos en esta región, sus ocupantes vivimos de los resultados de una historia natural que se va más allá de 100,000 años, mucho antes de que el Homo sapiens pisara las tierras del Nuevo Mundo y que los ciclos de este territorio silvestre ya han vivido el fenómeno del cambio climático, lo que hacen que financiar su investigación revista especial interés para una sociedad que ahora está marcada por la urgencia en adaptarse a un fenómeno irreversible que definirá nuestras vidas en lo que resta del siglo XXI. Territorio Reportaje dedicará este programa y el siguiente a usar como pretexto la exposición para divulgar sus contenidos científicos, además de invitar a la teleaudiencia a visitarla. Las oportunidades están abiertas al menos hasta el mes de abril de 2023. Isabel Orendain Martínez Gallardo es la directora del museo y explica la gestación de la exposición inaugurada la última semana de julio del año 2022. En el museo, el equipo curatorial del museo busca temas interesantes para presentar en el área de exposiciones temporales. A la fecha, desde que abrimos el museo en el año 2000, hemos tenido 52 exposiciones temporales, contando esta, con temas muy variados. Por ejemplo, hubo unas muy exitosas, tuvimos una sobre abejas, otra sobre aves, en el que hablábamos del origen de las especies y de Darwin y exhibíamos fósiles.
Total, o sea, nosotros buscamos temas de interés. Por ejemplo, antes de la pandemia tuvimos una de orquídeas en 2019 y yo fui al CIATEC Plantel Zapopan y entonces ahí me presentaron para hablar del tema de las orquídeas y que nos asesoraran y nos dieran unos talleres, y ahí me presentaron a un doctor que estaba haciendo su postdoctorado en virus de plantas, y entonces siempre habíamos querido hacer una exposición de virus y bacterias para ver, o sea, que la gente entienda la diferencia entre los virus y las bacterias, y bueno, lo hicimos y nos agarró la pandemia y entonces la inauguramos finalmente en el 30 de abril de 2021. Esta exposición se llamó Microcosmos, los organismos que no vemos, y entonces pues ahí hablábamos de las pruebas, hacían un experimento que dejaban sus huellas para ver si se habían lavado bien las manos, no se habían lavado bien las manos. Buscamos así temas. Y el curador, tenemos plantas fósiles de la primavera, y entonces habíamos estado hablando de la historia de la primavera, cuántos años tenía, etcétera, y entonces fue cuando decidimos hay que hacer una exposición temporal sobre la primavera para presentar la historia de nuestro bosque desde sus inicios. El objetivo que tenemos es que la gente conozca esta historia, se maraville de la información que se está presentando y que además pues de alguna manera contribuyamos a que todos juntos podamos cuidar nuestro bosque. De este modo, se fue construyendo el largo trabajo para llegar a una exposición abierta al público. Nos avisaron pues que el maestro Jesús Moreno sabía cuestiones de geología, Roberto Castellán López estaba estudiando las plantas fósiles y la geología de la primavera, Grecia estaba sabiendo pues de cuestiones antropológicas del área, y entonces los invitamos a ellos a participar, a que elaboraran el guión científico y que ese guión científico nos sirviera de base para desarrollar el guión museográfico, que es lo que ahora se presenta en esta exposición. Empezamos a trabajar desde, yo diría, julio del año pasado, y entonces ya los invitamos a ellos a trabajar. Nos acercamos al bosque, a la dirección del bosque, porque Roberto nos pidió información cartográfica de imágenes, y entonces fuimos a buscarlos, ellos aceptaron ayudarnos. También, por ejemplo, fuimos a Signos para reproducir la maqueta que tienen en Signos, incluso muy amablemente nos la prestaban, pero estaba muy pesada y muy difícil de sacar. Entonces en enero hicimos la maqueta de tal manera que la pudiéramos ya exhibir. Y entonces así, por ejemplo, tenemos un esqueleto que nos prestó el Departamento de Morfología del CUCS de la Universidad de Guadalajara, y tenemos sonidos por parte de Sandra Gallo, que son sonidos que hay en la primavera, y de esa manera pues buscamos con colaboración de otras instituciones y de otras personas, pues llevar a cabo esta exposición, que desde mi perspectiva quedó muy bien presentada porque contiene información que va a ser de mucho interés para los visitantes. Lo que se pretende es tener ciudadanos mejor informados. Por eso el director del Área Natural Protegida, Marciano Valtierra Azotla, no dudó en dar su apoyo a la exposición. En principio, yo esperaría, partir del hecho de que es una exposición con un muy fuerte componente de información desde el punto de vista geológico del origen de la primavera. Repasa toda la historia, digamos, de la caldera volcánica, pasa por los primeros asentamientos humanos que se tienen registrados y termina cerrando con parte de la problemática, el tema de incendios y la diversidad del área, ¿no? Entonces, a partir de ahí me parece que ofrece una información que yo esperaría que en el público que visita esta exposición pudiese tener más elementos para conocer de una manera mucho más profunda sobre el origen de la primavera y la importancia que tiene desde el punto de vista ambiental, ¿no? Centrado sobre todo en dos aspectos, la parte geológica y la parte de biodiversidad. Me parece que la exposición, digamos, invita a sensibilizar a las personas, a difundir una información que en realidad no está lo suficientemente difundida, y esto es pues hasta cierto punto pues no absurdo, pues sí, porque finalmente me parece que siendo un área desde el punto de vista geológico con una diversidad y con estos atributos tan particulares,
pues debería dársele una mayor difusión por las características únicas que tiene el bosque desde este punto de vista y que la hacen única incluso a nivel pues latinoamericano o mundial. Un poco de historia. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas declara zona de protección forestal 10,000 kilómetros cuadrados de bosques que rodean a Guadalajara, lo que incluye al Bosque La Primavera. En 1963, la Comisión Forestal del Estado de Jalisco crea una coordinación para un proyecto de parque estatal en La Primavera, lo que es apoyado por el gobierno federal un año después. El 26 de diciembre de 1970, las fuerzas de la especulación reaccionan. El gobierno de Jalisco declara de utilidad pública y uso turístico el bosque. El 14 de octubre de 1972, el gobierno de Jalisco decreta como zona de reserva urbana al Bosque La Primavera, lo que da legalidad a la pretensión de diversas urbanizaciones, como la ciudad satélite del empresario Jorge Dip Muraz. El 6 de marzo de 1980, el presidente José López Portillo declara la zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre La Primavera, en decreto aparecido ese día en el Diario Oficial de la Federación, con 30,500 hectáreas. La propiedad pública se nutre de 5,290 hectáreas donadas por el empresario Jorge Dip como permuta por impuestos que debía a la Federación. Su tentativa de urbanizar fracasa. La ambición de la exposición temporal sobre el Bosque La Primavera parece desmesurada. Trata de contar en un espacio físico apretado hasta 144,000 años de historia. La fábula de la creación para los habitantes de la hoy ciudad desbordada, pero no como mito ni como cuento, sino como un serio relato científico lleno de evidencias y sobre todo de dudas, que a final de cuentas de eso se trata el hacer ciencia. Lo explica el biólogo de la UDG y colaborador del Museo de Paleontología, Roberto Castellán López. Lo que solemos pensar como bosque, como cobertura forestal circunscrita a un área natural protegida, es en realidad algo que abarca, conceptualmente hablando, un margen espacio-temporal mucho más amplio de lo que solemos pensar, ¿no? O sea, tendemos a creer que los procesos que ocurren en el bosque solo ocurren en la actualidad y solo inciden en lo que vivimos los ciudadanos en el presente, pero en realidad son procesos que llevan muchísimo tiempo, desde el Pleistoceno, que es una época anterior a la actual, con otras condiciones climáticas, con otros fenómenos naturales aconteciendo. Y también la cuestión del territorio es algo que se suele malentender, ¿no? O sea, las personas tienden a pensar que Bosque La Primavera es nada más este territorio cubierto de árboles, pero en realidad es también una caldera, en realidad también es un conjunto de serranías. De hecho, la forma correcta, hay una discusión en un libro que se llama Diversidad Volcánica y Geomorfológica, si mal no me equivoco, que habla sobre discute estas cuestiones y más o menos ahí acuerdan que la forma correcta de referirse a la primavera es como serranía la primavera, pero por tradición se quedaría como sierra la primavera. Esto se debe a que la primavera en sí es un conjunto de formaciones orográficas, o sea, de montañas, de productos de un mismo origen riolítico, es decir, todo proviene de las mismas lavas, de la misma cámara magmática que de hecho hoy día se encuentra debajo del mismo bosque. Entonces, la exposición acomete a eso, a transmitirle al visitante que la primavera es algo más amplio en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio de lo que solemos pensar. Una erupción, lava y fuego son el parto de este pequeño mundo enclavado en el corazón de Jalisco. De manera general, la historia del bosque está condicionada por el surgimiento, la expansión y la presión que comienza a generar una enorme cámara magmática, que es básicamente una gran burbuja de magma que se acerca a la superficie y entonces se empieza a cuartear básicamente la corteza, ya el territorio en el que ahorita se encuentra la primavera. Por ahí empiezan a emanar flujos de lava que comienzan ya a formar los primeros domos, las primeras montañas que podemos observar hoy día, pero otros acuerdan que cuando la primavera inicia, digamos, todas las características sedimentológicas de la primavera tienen origen, es cuando esta gran cámara magmática empieza a tener contacto con moléculas de agua, generándose mucha presión y asimismo una gran explosión que ocurrió hace más o menos 95,000 años, que cubrió un territorio que va más o menos del centro de la ciudad de Guadalajara hasta Tala.
Entonces, de hecho, esta ya es una opinión un poco más personal. Los geólogos expertos en la primavera probablemente desacrediten esta idea, pero yo creo que el territorio de la primavera, si consideramos que debería ser demarcado pues, epistemológicamente como todas las lavas que tienen un mismo origen subterráneo, entonces debería ser desde Tala hasta el centro de Guadalajara, porque todo eso cubrió esta gran explosión que se conoce como explosión de la Toba Tala. Entonces, más o menos por ahí está el origen. Estamos hablando de entre 144,000 y 95,000 años antes del presente. ¿Y qué pasa después de esta primera gran explosión? Obviamente siguió habiendo actividad y de hecho no se ha detenido la actividad porque la gente de repente tiene la idea de que no estamos ya ante una caldera volcánica, sino que es algo que ya se quedó en el pasado. Sí, de hecho, pues la cámara magmática sigue ahí, ¿no? Entonces, ha tenido episodios intermitentes de erupciones. Después, por ejemplo, de la gran erupción de la que estábamos hablando, queda, digamos, perforada la superficie y por ese mismo conducto han ocurrido otras erupciones posteriores. Entonces, digamos, esta historia de erupciones muy violentas, a pesar de que hoy en día tenemos ahí un bosque, ha sido el común denominador, digamos, de este territorio. Pero me preguntabas ahorita, inmediatamente después de la erupción, hay una serie de eventos que hacen geomorfológicamente muy interesante, muy conspicua a la primavera como tal, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un fenómeno muy extraño a nivel mundial, que es que una vez formado el domo de lavas de producto de los volcanes, se le llama material piroclástico, pues, como era muy húmedo el territorio, comenzaron a fluir vapores que moldearon conductos cilíndricos que a su vez petrificaron y cuando se erosionó el material que está a los lados, dejó estas formas muy caprichosas que se conocen como chimeneas o fumarolas fósiles. Son muy raras. Hay otras que encontramos, por ejemplo, en España, pero tienen otro origen. Estas son meramente de origen volcánico y la erosión es más bien producto de que estaba fluyendo por ahí vapor que moldeó como tal el cilindro y ayudó a que se compactara más este material del que está formado, que es principalmente toba, entre otros sedimentos, ¿no? Entonces, esto nosotros lo podemos encontrar in situ en la primavera. De hecho, hay fotografías que acompañan. Estos son objetos reales, auténticos de la primavera. Nos los prestó la OPD del Bosque de la Primavera para que nosotros podamos mostrar aquí también el valor geológico que tiene en ese sentido el bosque, no solamente en términos ambientales, ¿no? O sea, esto es muy interesante de estudiar. Describe el biólogo las evidencias que hacen de la primavera un fascinante laboratorio de vida y de los fenómenos básicos de la materia. El producto de ese material riolítico, el material producto de esos volcanes, es cuando se forma la toba. Y de hecho tenemos aquí nosotros una explicación, o sea, la sala tiene un argumento que va más allá de la explicación sucedida de los eventos, y es que en el centro de la sala ustedes encuentran un tótem que en realidad está representando la columna estratigráfica promedio que encontramos en el bosque, la típica pared con diferentes estratos, con diferentes horizontes, que son los que al final cuentan la historia. O sea, lo que ustedes ven alrededor, que son los muros con la explicación, es producto del estudio de geólogos norteamericanos, también de aquí mismo de la ciudad de Guadalajara, que han tratado de datar esos horizontes y de esa manera han reconstruido los eventos, ¿no? que han acontecido en la primavera desde hace, te comento, aproximadamente 144,000 años. Ahora, evidentemente que si es una caldera que está en actividad, el bosque que se conforma ha sido con mucha precariedad, ¿no? Porque pues está activa, porque la gente de repente quiere ver un bosque como los de Tapalpa, como los de Mazamitla, y en realidad tenemos otro tipo de bosque. Sería interesante que nos explicaras esta situación para que la gente entienda la fragilidad del bosque en la primavera. Ese es un punto importantísimo, es de suma relevancia, sobre todo si estamos hablando, como comentas, en el contexto de un bosque cambiante, de un panorama en el que los organismos se tienen que adaptar básicamente a las condiciones que va estipulando el ambiente en el que existen, ¿no? Entonces, ahí acudimos a la paleontología y a los estudios paleontológicos que se han realizado en el bosque, porque sí los hay, pero son poco conocidos. El motivo es que principalmente es que son tesis y ya no brincan, digamos, una tesis de licenciatura y una tesis de licenciatura de Natalia Mezcua, Pérez de la Rosa, Roberto Maciel, y una tesis doctoral del geólogo Roberto Maciel, de aquí de la Universidad de Guadalajara, que son poco conocidas porque ya no dieron el salto a la parte de divulgación, digámoslo así. Pero, por ejemplo, los resultados de la tesis de Natalia Mezcua, que es
más o menos del año 2000, son sumamente interesantes porque en ellos reporta un fenómeno que en biología se conoce como recambio de especies. En este caso, un recambio de especies a través del tiempo, porque lo puede haber a través del territorio. En este caso, a través del tiempo, porque primero se reportan fósiles de pinos en el bosque de la primavera, con una antigüedad aproximada de 39.000, 40.000 años. Entonces estamos hablando de que estos fósiles estaban en el planeta, o sea, son conos de pinos que se petrificaron, que se convirtieron en mineral antes de que los primeros seres humanos cruzaran al continente americano, antes de que existiera la escritura, y están aquí en nuestro bosque. Entonces eso es de un valor inmesurable. Pero además nos cuentan una historia en la que, debido a los cambios climáticos sensibles que pasaron del Pleistoceno a la actualidad, en donde el clima se hizo un poco más árido, bastante más árido, de hecho surgieron la mayoría de los desiertos, estos pinos ya no soportaron los cambios de temperatura que ocurrieron en el bosque y migraron. O sea, son especies de pino que no se extinguieron, más que de manera local en la primavera, pero que todavía encontramos en la actualidad a 177 kilómetros al norte en un bosque que se conoce como Sierra Bolaños. Tú mencionabas ahorita Tapalpa, son bosques más o menos de este estilo, más templados, mucho menos áridos en el sentido climático, ¿no? Y en la primavera comenzaron a colonizar especies que no encontramos en el registro fósil, sobre todo dos especies de pinos que son las más comunes ahorita, que es Pinus ocarpa y Pinus devoniana. Es curioso porque no las encontramos en el registro fósil, pero en la actualidad son los árboles más comunes. Por ahí se proponía, se hablaba de una hipótesis, que es que los incendios tuvieron algo que ver. Sin embargo, la evidencia sedimentológica de donde se encontraron los pinos también reporta presencia de ceniza producto de incendios más que de actividad volcánica, a pesar de que es suelo volcánico, lo que nos quiere decir que los incendios ocurrían desde este tiempo, o sea, desde antes de que existiera el ser humano aquí. Entonces, están las dos hipótesis contrastadas, si los incendios tuvieron algo que ver o si los cambios climáticos sensibles tuvieron algo que ver. Para ello, los pinos mismos son bioindicadores climáticos, es decir, hay un trabajo de Eguiluz del 70 que propone que nosotros, sabiendo las especies de pinos que encontramos en un lugar, podemos inferir o aproximarnos a las condiciones climáticas que hubiese tenido ese mismo sitio en el pasado. Entonces, con las especies que se reportan para la primavera hace 40.000 años, nosotros promediamos una temperatura que es distinta a la actual, más o menos en 4 grados centígrados, 4.6 grados centígrados menos de lo que tenemos en la actualidad. Esto es muy consistente con lo que sea, mucho más frío. Esto es muy consistente además, curiosamente, con lo que se reporta a nivel mundial con otro tipo de estudios que no son necesariamente las correlaciones de temperatura con especies, sino con estudios de suelo, con estudios de polen, de otro tipo. Entonces, a nivel mundial es muy consistente, me refiero a este cambio de temperatura que se reporta en la primavera, y parece ser que la explicación más parsimoniosa es efectivamente que los pinos se desplazan hacia el norte del estado como consecuencia de los cambios de temperatura que ocurren del Pleistoceno al Oleoceno, periodo actual. Roberto Castellán señala la dificultad de datar los fósiles. También hace elucubraciones sobre los procesos distintos de los territorios vecinos, lo que dan al centro de Jalisco la calidad de un auténtico mosaico de diversidades. Aclárame algo, ¿el registro fósil más antiguo es de 40.000 años o tenemos evidencia de que el bosque estuvo desde antes o no? Bueno, ese es un punto delicado, voy a decirlo de esa manera, porque pues en este momento lo ideal con los resultados de mi investigación, por el momento no van a tener datación. Con los resultados de la investigación del museo, de las personas de la Universidad de Guadalajara, no van a tener datación por el momento, porque es muy difícil datar fósiles. O sea, buscar la fecha de un fósil no es cosa tan sencilla, se tiene que mandar a lugares en donde puedan hacer las pruebas de radiocarbono u otros métodos. Pero la verdad es que las posibilidades de que, ahorita te voy a mostrar otros fósiles que son láminas foliares, más que conos de pino, son hojas. Esas hojas pueden tener una antigüedad y mientras nosotros no sepamos la fecha exacta, nosotros lo único que podemos hacer es una correlación estratigráfica. Es decir, de los estratos, del punto en el que se encontró a manera vertical en el subsuelo del bosque, nosotros tenemos que dar ese margen
Sería básicamente la forma más precisa de decir qué antigüedad tienen. Entonces esas hojas bien pueden tener o 95,000 años, que es cuando se empezó a depositar un gran cuerpo de agua en la primavera, conocido como el paleolago caldérico, o bien pueden ser de cuerpos de agua mucho más recientes. Tendría que hacerse primero la asociación estratigráfica y después dar este margen. Entonces hay fósiles que podrían tener, hasta 95,000 años. O sea, sería lo más antiguo en ese sentido que nosotros podríamos lucubrar de alguna manera. Digo, porque al final de cuentas entonces, pese a que un suelo de este tipo tan inestable, con tantos cambios, sí se abre oportunidades la vida. Hay, supongo yo, algunos espacios milenarios en el cual los deja tranquilo y se puede desarrollar algo, ¿no? Eso sería un poquito pensar de ese modo. Ahora, las sierras que están cerca del bosque, estoy pensando en Tezistán, estoy pensando en la zona de la Barranca, estoy pensando en Cerro Viejo y las sierras acá de Chapala, no son de un origen similar, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de que el origen específico de la primavera es muy distinto a todo lo que le rodea en cuanto a ecosistemas de bosque que tenemos ahora. Sí, en cuanto a ecosistemas, sí, porque obviamente las condiciones climáticas, las condiciones topográficas y orográficas son distintas. Y al final el clima está condicionado por distintos factores que interseccionan en el relieve de un sitio como tal. Entonces, por ese motivo, por cómo corren los cuerpos de agua subterráneos y superficiales, es que nosotros tenemos la configuración del bosque que tenemos en la actualidad. Por ende, si nosotros nos desplazamos a otro sitio con mayor altitud o mayor latitud o menor, vamos a encontrar características distintas. Entonces sí, lo que hoy configura el bosque de la primavera es una historia geológica muy profunda, pero también cuestiones, no las podemos dejar de lado, antropogénicas, cuestiones pues de desarrollo, de ordenamiento ecológico territorial, que también inciden. O sea, no podemos dejar de lado el hecho de que la mano del hombre tiene muchísima incidencia en las características del bosque y de todo, mucho más para acá. Mi pregunta va en el sentido de que tal vez, no sé, quizás voy a decir una tontería, la sierra de Tezistán o la zona de Cerro Viejo, la zona esta del Madroño que está hacia Chapala, sean más antiguas y tengan una historia geológica diferente, no este fenómeno de la caldera que condicionó a la primavera. Pues. Bueno, en el caso de Chapala sí me parece un poco más antigua, también tengo temor a equivocarme, pero se han reportado materiales fósiles pliopleistocénicos, es decir, de un tiempo de transición anterior al de la primavera. O sea, el de la primavera, el tiempo de transición sería pleistoceno o Oleoceno, es decir, estamos hablando ya del último punto de la era del hielo, como se conoce burdamente, y ya entrando a las características climáticas actuales. Y Chapala sería Plioceno-Pleistoceno, que es más bien un cambio, digamos, de un ambiente mucho más templado, como lo era el antes conocido como terciario, climas mucho más templados, hacia el cuaternario, que el cuaternario es conocido por oscilaciones climáticas más abruptas entre periodos glaciares e interglaciares, ¿no? Entonces sí me parece que por ese motivo Chapala tiene otro origen, eso sí estoy seguro, tiene otro origen, pero en cuanto a tiempo también es muy diferente pues el análisis, el enfoque que se le da. Un mundo sujeto al cambio constante no es propicio a la conformación de vida animal fósil, al menos hasta ahora. Nosotros ponemos una pequeña explicación de que en la primavera no se han encontrado fósiles de fauna, solamente tenemos fósiles de flora y fósiles a nivel microscópico de unos organismos que se conocen como diatomeas, que son organismos fotosintéticos también fundamentales para la existencia de todos los organismos en este planeta por la cantidad de dióxido de carbono que fijan, de oxígeno que liberan al aire, pero de animales no como tal. Entonces es algo muy curioso. Luego nos señalaban que se sabe muy poco de la vida animal. Y entonces me preguntan, pero si no hay animales, ¿cómo saben? O sea, se tendrías que poner, no sabemos nada de la vida animal. Sin embargo, las plantas tienen marcas tróficas, o sea, de que insectos se alimentaron de ellas mismas, y ya podemos nosotros decir que esta es una interacción ecológica animal-planta. Entonces sabemos algo de animales, sabemos que había insectos que se alimentaban de estas plantas como lo hacen en la actualidad, ¿no? Con las hojas de encinos. Pero de ahí en más, por ejemplo, de vertebrados no tenemos idea. O sea, aquí en el museo tenemos representado un dientes de sable con una imagen del bosque de la primavera como fondo, pero esto es meramente especulativo. O sea, en paleontología tenemos que ser muy cuidadosos con qué conjeturas hacemos y con qué conjeturas no hacemos, porque el rango de distribución de estos organismos
organismos, probablemente sí se hubiese solapado con lo que era la primavera en aquel entonces. Y esos animales se extinguieron hace apenas 10,000 años, la primavera es mucho más antigua. Pero solo podemos especularlo, o sea, ni siquiera hay algo que nos permita acercarnos a una inferencia científica, a una inferencia argumentada, porque no hay evidencia. Y en ciencia nosotros nos basamos en la objetividad, en la evidencia científica, no hay de otra, o sea, no hay fósiles de animales, entonces podemos decir poco al respecto. ¿A usted le parece el de la primavera un bosque raquítico con árboles mal desarrollados o menos robustos que los de Tapalpa o Bolaños? Hay una explicación. Los árboles que crecen en el bosque de la primavera tienen una fisonomía muy particular. Fisonomía es la forma en la que crece el estado vegetal, se le conoce también al árbol. Por ejemplo, nosotros este Pinus o carpa que tenemos aquí tiende a ser, como dices tú, muy chaparrito y muy sinuoso el tronco. Definitivamente tiene que ver con la cantidad de nutrientes, de fósforo, de otros elementos que el árbol puede obtener del sustrato directamente. Los hongos, que tenemos más adelante una colección de hongos de la primavera, son fundamentales para que el bosque se comunique entre sí, para que obtenga elementos químicos muy importantes para su crecimiento y su persistencia en donde esté. Pero siempre que tengas un suelo pedregoso, con poco sustrato, va a ser difícil que comunidades más complejas de hongos y de árboles se establezcan. Además, es un suelo con muchos, es un territorio con muchos acantilados, con muchas pendientes. Te puedo decir que hay árboles que prefieren crecer en este tipo de ambientes por la explotación de este nicho. Por ejemplo, Pinus luzmarie, que es un pinus que describe Pérez de la Rosa en la primavera, prefiere tal cual los suelos pedregosos y las pendientes para crecer. No, yo no he leído hasta el momento si esto es una explicación ecológica por evitar competencia o por alguna otra cuestión, ¿no? Pero sí se convierte en algo muy complejo, porque el montón de cañadas que tiene el bosque, que son producto de esta historia geológica, también determina dónde van a crecer árboles y otros tipos de vegetales. Y así llegamos a la historia de un gran lago que existió tras la erupción primordial. El embalse de 700 kilómetros cúbicos desapareció en la edad del hielo, pero sus efectos han configurado desde el paisaje hasta la fertilidad de los valles contiguos. El lago ocurre prácticamente inmediatamente después de que se deposita este gran material de flujo volcánico que cubre este territorio de 700 kilómetros cúbicos, porque, digamos, se formó primero un domo, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Un domo de material volcánico que en su parte central colapsa debido a la presión. Es material un poco hueco, entonces colapsa, genera una gran caldera y esa caldera se llena de agua muy rápidamente. Este es un fenómeno que nosotros podemos observar en la actualidad en varias lagunas, por ejemplo, de Puebla. Tenemos este fenómeno precediendo la formación de un lago. Pero, por ejemplo, aquí pusimos el caso de la laguna de Quilotoa, en Ecuador, porque se pudo dar seguimiento al tiempo que transcurre entre que se forma el cráter, esto que se conoce como caldera, y el tiempo en el que se llena de agua. Lo que se calculó aproximadamente son 800 años, entonces es un proceso que ocurre demasiado rápido para que se pueda datar. De hecho, casi todas las dataciones que nosotros tenemos en la CENEFA de temporalidad de los eventos en la primavera, la realizó un investigador que se apellida Mahut en la década de los 80s, y él hablaba en sus artículos de la dificultad de datar con mucha precisión, por ejemplo, cuando empezaron a depositarse las primeras arenas producto de que ahí había un lago. Esto se debe a que las dataciones necesitan cierto margen, o sea, para saber hace cuánto tiempo ocurrió un fenómeno se necesita cierto margen, que cuando es tan rápido, un evento detrás del otro, en este caso el llenado de agua en el cráter, no puedes discernir entre un tiempo y otro. Entonces lo que se hace es que se da también un margen anexo a la temporalidad que se está calculando y así se publica. Entonces el tiempo en el que ocurrió este fenómeno se dice como tal que es hace 95,000, más o menos 10,000 años en el pasado. Eso por lo que te comento, por la dificultad de poder discernir, de poder dilucidar exactamente cuánto tiempo pasa entre un evento y otro. Estamos hablando de hace muchísimos años. ¿Y cuánto dura como lago? ¿Miles de años? El lago por lo menos 25,000, porque si estamos hablando de ese 95,000 y hace aproximadamente 20,000 por lo menos. También son cálculos que no están hechos con
o sea, sí están hechos con precisión, pero es difícil, de todas maneras hay un margen, ¿no? Hay márgenes amplios de tiempo. Entonces el lago más o menos se acaba hace 75,000 años, fueron por lo menos 20,000 años continuos de existencia del lago, en los que ocurrieron fenómenos también muy interesantes, como la formación de un gran horizonte de Pómez, que la primera vez que se reporta se publica en la revista Nature en la década de los 70s, porque nosotros cuando observamos la piedra Pómez generalmente la encontramos en pocas cantidades y en tamaños pues, minúsculos, ¿no? Insignificantes comparado con lo que vemos en el bosque, que son rocas de hasta 6 metros de diámetro. El motivo es, y como te comentaba hace un momento, que por este conducto por el que emerge por primera vez la toba con una gran erupción, vuelve a haber actividad, pero ese conducto, la primera vez que hace erupción, queda tapado por una lava muy espumosa, que es la que después produce la piedra Pómez. O sea, cuando se seca, cuando se petrifica, por decirlo de manera burda, esta lava, genera la piedra Pómez, pero en este caso la genera como un tapón. Supongan ustedes como un tapón de bañera, para decirlo en términos muy burdos. Entonces, la lava vuelve a emanar, vuelve a tomar, a reciclar este conducto por el que ya había explotado y genera tanta presión que cuartea este tapón de piedra Pómez. Entonces se generan grandes bloques, ya en existencia del lago. Entonces se generan grandes bloques de piedra Pómez que son de los más grandes que hay en el mundo, hasta 6-8 metros de diámetro llegan a tener. Acá tenemos un ejercicio, de hecho, para que la gente vea cómo la Pómez flota en el lago un tiempo. Entonces lo que se cree es que estos segmentos de roca flotaron en el gran lago un tiempo para posteriormente llenarse de agua, hundirse y de manera muy uniforme generar una discontinuidad en los sedimentos de arenas que estaban formándose con la existencia del lago. Entonces el horizonte Pómez es, imaginen ustedes, como el jamón de un sándwich, porque después de que se deposita en el fondo del lago, el lago sigue existiendo y las arenas, que son sedimentos que entran al agua y se depositan al fondo del cuerpo de agua, siguen ocurriendo, se siguen depositando sobre la Pómez. Entonces imaginen ustedes que el horizonte de Pómez es de por lo menos 8, 10 metros, 13 metros llegan a tener las paredes del horizonte de Pómez. Es un jamón de 13 metros en dos enormes panes que son los sedimentos lacustres, ¿no? De hecho, tenemos una fotografía que pensamos escalar porque luego la gente no dimensiona que estas paredes que nosotros observamos en la primavera llegan a tener hasta 30 metros. Entonces, el lago se calcula que tuvo una profundidad de hasta 100 metros. Los más arriesgados proponen que hasta 100 metros de profundidad. Y definitivamente fue un lago que pues albergó vida a los alrededores. De hecho, tratamos nosotros de que la explicación que tenemos en los muros conecte con lo que tenemos, con la figura que tenemos en el centro. Entonces uno lee aquí que en el lago ya se desarrollaban comunidades de organismos como las diatomeas que te comentaba hace un momento, pero también organismos vegetales que son relicto de o más bien son muestra de un bosque que se conformaba a los alrededores de este lago y que nosotros podemos observar hoy día en esos estratos. La paleontología, del griego palaios, antiguo, onto, ser, y logía, tratado o estudio, es la ciencia que estudia e interpreta los fósiles para conocer el pasado de la vida sobre la Tierra. Guadalajara tiene desde hace 22 años un museo basado en las colecciones de uno de sus científicos más ilustres. El Museo de Paleontología abrió en febrero del año 2000 para albergar la colección de fósiles reunida por el ingeniero Federico Solórzano. En ese entonces, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura, destinó los recursos para que se abriera este museo y se mostrara esta importante colección del ingeniero Solórzano, que abarca un periodo en el que él lo reunió de 50 años y corresponde principalmente a fauna y flora del Pleistoceno, es decir, de 2.4 millones de años a hace 11,000 años. Es una colección muy importante, es una de las más completas del país, porque muestra toda la flora y la fauna del Pleistoceno en Jalisco. Y es por ese motivo que es un lugar importante. Además, en el museo se hace investigación, se publican los resultados en revistas de divulgación o en journals o en libros, y además tenemos un programa de servicios educativos en el que ofrecemos un recorrido guiado dependiendo del grado escolar y una actividad de complemento. Los fines de semana ofrecemos recorridos guiados, tenemos talleres, muchas actividades. Sé que muchos tapatíos, mucha gente de aquí de Guadalajara todavía no conoce el museo, sin embargo sí somos un museo muy visitado. Estamos recuperando los números que teníamos antes de la pandemia. En febrero del año 2000, que cumplimos 20 años,
En febrero del año 2020, que cumplimos 20 años, recibimos 11,000 visitantes solo ese mes. Y en comparativo, por ejemplo, en 2006 recibimos 13,000 en todo el año. Quiere decir que el museo está siendo atractivo. Tenemos grupos universitarios que vienen a hacer tareas, a conocer más sobre el tema, grupos escolares de todos los niveles educativos, y de esa manera pues estamos apoyando la currícula escolar y además estamos contribuyendo a que se conozca esta importante colección. La paleontología es muy rica en información porque nos permite inferir cómo fue la vida del pasado para entender nuestro presente y tomar acciones para el futuro. Jalisco es rico en restos de la era del hielo, representada por el espectacular gonfoterio casi completo que luce en la parte central del museo. La fauna y flora principal que tenemos es del Pleistoceno. Hay algunos ejemplares más antiguos del Mioceno, por ejemplo, que serían más antiguos, que por ejemplo se han encontrado en el área de Tecolotlán, Juchitlán, porque fue un sitio de intercambio biótico con animales de Norteamérica con los de Sudamérica. No tenemos dinosaurios, y que al principio ciertamente sí fue como algo que la gente llegaba y se sentía como que que no valía la pena el museo. Sin embargo, creo que hemos superado eso explicándoles la riqueza que tenemos en la fauna, megafauna del Pleistoceno. No tenemos dinosaurios porque la temporalidad de los suelos de Jalisco es más reciente. Y entonces, cuando los dinosaurios se extinguieron o evolucionaron, como queramos llamarle, hace 65 millones de años, México llegaba por Coahuila, Nuevo León. Estábamos aquí en el mar. Aquí estaba, eran aguas someras, no eran aguas profundas, pero estaba bajo el agua. Y luego también, ¿por qué tenemos tanta riqueza de fauna del Pleistoceno? Es porque de algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y que también tenemos que cuidar, es que el lago de Chapala, el lago más grande de México, pues eso mismo inducía a que hubiera más ejemplares de animales que vivieran en esta zona del estado. Ahora, como proyecto cultural, uno pensaría que un museo debería tener recursos, no solamente para poner exposiciones muy ambiciosas, sino que pensando quién más lo hace, tal vez tener recursos incluso para fomentar la investigación, para extraer nuevos fósiles. Pero ¿cuáles son realmente las capacidades de la institución y hacia dónde debería crecer en este sentido? Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el encargado de velar por el patrimonio fósil de México. Nosotros apoyamos al INAH cuando nos invitan a participar en excavaciones relacionadas con el material paleontológico. Sin embargo, siempre tenemos que ir acompañados por personal del INAH para hacer este rescate. Por otro lado, el museo ya cumplió 22 años en febrero de pasado, y en estos 22 años se ha podido estudiar la colección que reunió el ingeniero Federico Solórzano, que no estaba estudiada, que no estaba clasificada. Se ha hecho un trabajo muy amplio en este sentido. Además que el equipo de curaduría, que ahorita desafortunadamente nomás cuenta con un elemento y varios voluntarios, no tiene tanto, no puede abarcar tanto para continuar el estudio de la colección. Se va avanzando pues poco a poco de lo que estamos haciendo. Sin embargo, sí tenemos ya mucho material que no está en exhibición, y la información renovada, actualizada en paleontología, la queremos plasmar en varias salas. En el año 2020 recibimos apoyo del PAICE, el Programa para el Apoyo Cultural de la Infraestructura Estatal, y con ese empezamos la sala 1, que ya tiene el contenido renovado. Esa sala se llama La Tierra, un sistema cambiante, que habla de las capas de la Tierra, de cómo se ha movido, la temporalidad de la Tierra. Luego pasamos a la segunda sala, que ya también se terminó el año pasado, en 2021, que se llama La Historia de la Vida escrita en las rocas, en que hablamos de la importancia de los fósiles para entender cómo era la vida en el pasado y cuál es el proceso que se tiene que hacer cuando se hace un rescate paleontológico. Entonces, queremos renovar el resto de las salas porque tenemos material muy interesante. Por ejemplo, el ingeniero Solórzano, quien falleció en mayo del año 2015, tenía todavía bajo su custodia fósiles humanos. En México, los fósiles
en general los fósiles humanos son escasos, pero en México solo se muestran en el Museo Nacional de Antropología. La UNAM tiene algunos esqueletos que han rescatado de cenotes y nosotros aquí tenemos piezas interesantes, no cráneos completos, sino mandíbulas, algunas partes de los cráneos de estos primeros pobladores del estado. Porque hay que recordar que para que un organismo se considere fósil debe tener al menos 10,000 años. Por los estudios y los hallazgos que se han hecho en paleontología sobre el poblamiento de América, se considera que pudo llegar aquí al continente por el estrecho de Bering hace aproximadamente 13,000 años. Entonces, si son fósiles y tienen al menos 10,000 años, pues estamos hablando de los primeros pobladores. Y yo considero que es una información muy importante que los tapatíos, los jaliscienses y los visitantes a este museo deben conocer para entender toda la evolución del Homo sapiens. Incluso ya tiene la sala nombre, tenemos nosotros preparado todo para hacer esta renovación, nos falta la obtención de los recursos. Pero, por ejemplo, esa sala se llamaría Homo sapiens, animal del cuaternario, para ubicarnos nosotros como parte del reino animal, que somos parte del reino animal, y entender la evolución que hemos sufrido los diferentes homos que compartieron en algún momento dado con el Homo sapiens la Tierra. No obstante, la riqueza aquí albergada, las necesidades económicas son muchas. Una de las taras de las sociedades subdesarrolladas es la baja inversión en ciencia y cultura, pero la directora no se arredra. Nosotros hemos hecho un cálculo para renovar las salas de aproximadamente 8 millones de pesos, quizá un poquito más, la inflación está dura. Nosotros recibimos los recursos que nos asigna la Dirección de Cultura para llevar a cabo las actividades y pues con eso es con lo que estamos trabajando. Pero, por ejemplo, esta sala que me dice cuánto implicaría, es parte solamente, ¿no? ¿O ya sería el total de lo que tienen pensado como proyecto? Esto sería el total de lo que tenemos pensado. O sea, nos falta terminar la sala 3, la sala 4 y otras 2 salas para completar como un guión científico renovado de todo el museo que incluya información actualizada sobre todos los hallazgos que se han hecho en estos 22 años sobre el tema de la paleontología y además incorporar gran parte del material que ya ha sido estudiado por el Departamento de Curaduría del museo. Me parece muy importante resaltar que el museo tiene un centro de investigación que produce contenidos, los cuales se publican ya sea en medios digitales o en revistas, y también nosotros, el personal que labora aquí en el museo, recibimos capacitación sobre nuevos hallazgos y información relevante para poderla transmitir a los visitantes a este espacio. Nomás para que me quede claro, después de la sala de Homo sapiens, ¿cuáles serían las siguientes salas? No, bueno, ahorita llevamos renovadas sala 1 y sala 2. Nos faltarían sala 3 y sala 4 y nos faltaría sala 6 y sala 7 de renovar. Uh-huh. Esas 4 salas, el presupuesto que hemos hecho, consideramos que sería aproximadamente de 7 u 8 millones de pesos. Ok, ¿y dependen solamente de recursos públicos, de recursos del Ayuntamiento de Guadalajara o pueden tener recursos de fundaciones privadas y este tipo de cosas? Bueno, antes de la pandemia sí estábamos trabajando en obtención de recursos de la iniciativa privada. Lamentablemente se presentó la pandemia y ya no pudimos continuar con ese proyecto. Espero retomarlo, lo tengo que hablar con mis jefes para que hagamos una planeación al respecto. Creo que es un museo que está cumpliendo, que es un museo visitado, que es un museo que le gusta a los visitantes, que es un museo donde hay muchas actividades, es un museo vivo que reúne asociaciones, por ejemplo, de orquideología, de plantas. Somos sede de un club para niños con aptitudes sobresalientes, que es el Club Personas. Entonces, yo espero que se den cuenta de la riqueza que tenemos y juntos podamos renovar salas y contenidos para que siga siendo un museo de primera clase. El Museo de Paleontología Federico A. Solórzano Barreto ya se recupera del golpe de la pandemia de coronavirus, tras permanecer cerrado casi todo 2020 y parte de 2021. En abril pasado alcanzó 8,110 visitantes y el pasado mes de julio 4,360. La institución es un espacio recurrente de escuelas de todas las clases sociales y ofrece sus servicios totalmente gratuitos. Tiene solo 18 empleados. La colección de Federico Solórzano tiene 12,500
1.500 piezas revisadas y catalogadas y empezó con apenas 520 piezas expuestas en el año 2000. Siguen llegando nuevas piezas, donadas o cedidas a préstamo. También es una instancia de investigación y suele participar en excavaciones dirigidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus necesidades de personal alcanzan 3 personas más en la curaduría para estudio y mantenimiento, porque esos estudios se publican y dan a conocer a la comunidad científica. Se requieren también 3 profesionales más para educación ambiental y un diseñador gráfico. Por ahora, mucho del trabajo es voluntario. La muestra de la primavera tiene a profesionales de la biología, la antropología y la educación ambiental que no han cobrado un solo quinto por meses de trabajo. En 22 años ha habido 52 exposiciones temporales con temas como abejas, orquídeas, virus y bacterias. Ahora la ambición es que los tapatíos se ilustren sobre ese bosque sorprendente que ha permitido su calidad de vida, al hacer posible por siglos un clima templado envidiable que ahora empieza a deteriorarse bajo los golpes del saqueo ambiental y los cambios de uso de suelo de una ciudad que parece que necesita destruir su entorno para prosperar. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.